Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades. Pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista religiosa norteamericana Mundo Cristiano. Además, el reverendo Gerald Lee ha venido ministrando en la iglesia Manmin Jong-an como su pastor principal y también ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con más de 70 iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia. Y el año 2006 ha comisionado a más de 80 misioneros a diferentes países en el extranjero. Además, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Hawái, Argentina, Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, acompañado por el reconocido grupo de danza y teatro de la iglesia Manmin. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 5.400 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Bélgica, Holanda, China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel y las naciones africanas de Kenia, Uganda, Congo, Burundi, Ruanda, Tanzania, Nigeria, África del Sur, Botswana, Costa de Marfil y otros países, y las iglesias y santuarios locales en Corea, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Estimados amigos, en la mayoría de los casos, el deseo de los padres es proveer abundantemente de todo a sus hijos. Sin embargo, a pesar de amarlos tanto, los padres no pueden darles todo lo que quisieran. No importa si sus hijos son pequeños, aunque lloren y pidan, usted no puede permitirles jugar con objetos peligrosos como cuchillos filosos o fósforos. Si sus hijos andan con malas compañías y le piden seguido dinero, usted no podrá dárselos solo por el hecho de complacerlos. Y esto lo hace porque no está seguro a dónde irán sus hijos a gastar el dinero. Pero, ¿qué tal si sus hijos se portan bien y son de confiar? Si está a su alcance, procurará darles
todo el dinero posible y también todo lo que quieran. El corazón de Dios es similar al de los padres. El Dios Todopoderoso desea dar a sus hijos todo lo que le pidan y está deseoso de hacerlo. Pero para que usted reciba cualquier cosa que pida, debe primeramente ganarse la confianza de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22 cita: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Como menciona este pasaje, tiene que vivir en la luz y no tener nada que ver con la oscuridad. Esta es la prédica número 15 de la medida de fe. Y continuando con el mensaje anterior, les explicaré sobre las bendiciones que reciben los que ya han entrado al cuarto nivel de fe, el nivel del hombre de espíritu. A través de este mensaje, los animo a ser verdaderos hijos de Dios, que lo complazcan con sus acciones y hechos y que sean dignos de confianza ante Él. Oro en el nombre del Señor para que las bendiciones que Dios ha preparado para sus amados hijos desciendan abundantemente sobre ustedes. Estimado público televidente, cuando tiene fe para recibir el Espíritu Santo, usted está en el primer nivel de fe, y esa es la fe para recibir la salvación. Luego, cuando oye y aprende la palabra de Dios y se esfuerza mucho por practicarla, entra al segundo nivel de fe. En el segundo nivel, a veces no obedece la palabra y actúa mal, pero a partir del tercer nivel en adelante, no debería cometer ningún hecho o acción de maldad. Si aún continúa obrando en el engaño y la mentira, no importa que sea pastor, anciano, líder o haya sido cristiano por muchos años, quiere decir que todavía está en el primer o en el segundo nivel de fe. Considerando el tiempo que lleva de cristiano, ya debería estar en el tercer nivel de fe. Pero si aún permanece en el primer o en el segundo nivel de fe, por favor, entienda que está decepcionando y enojando a Dios. Por eso, tiene muchos problemas en su vida e incluso podría sufrir de alguna enfermedad o atravesar por dificultades en su vida. Puede vivir por la palabra de Dios, pero aun cuando se haya esforzado por practicarla, todavía no ha podido desechar completamente la naturaleza pecaminosa de su corazón. Si echa fuera de su corazón lo que queda de ese carácter carnal y se santifica, entrará al cuarto nivel de fe. La mayoría de ustedes que han sido cristianos por mucho tiempo está en el tercer nivel de fe. Los nuevos creyentes están en el primer nivel y aquellos que son relativamente nuevos están en el segundo nivel de fe. Si usted es una diaconisa antigua o una diaconisa nueva, ya debería estar en el tercer nivel de fe. Debería haber recibido ese cargo por estar en el tercer nivel. Si aún se encuentra en el primer o en el segundo nivel de fe y el pastor de su localidad o comunidad o el pastor del distrito le ha dado ese cargo, entonces aquel pastor será responsable delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto es ir en contra de la verdad. La palabra nos indica a quién debemos dar el cargo de diácono y también el de supervisor. Si desecha toda característica carnal restante de su corazón y se santifica, entrará entonces al cuarto nivel de fe. Usted podrá examinarse a sí mismo a ver si está en el primer o en el segundo o en el tercer nivel, o si ya está firme en la roca de la fe del tercer nivel, o tal vez si está más cerca al cuarto nivel de fe, o si ya está en el cuarto nivel porque ha desechado toda naturaleza pecaminosa.
toda raíz de pecado y toda forma de maldad de su corazón. Si piensa que ya está en el cuarto nivel de fe, por favor, verifíquelo por medio de esta palabra. No debería haber nada que lo condene si vive de acuerdo a los 9 frutos del fruto del Espíritu Santo, al capítulo del amor de Primera de Corintios y también a las bienaventuranzas en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Si esto es cierto en su vida, entonces ya está en el cuarto nivel de fe. Si desecha toda característica carnal restante de su corazón y se santifica, entrará al cuarto nivel de fe. Si alcanza el cuarto nivel de fe, amará a Dios al grado máximo y sin ninguna condición, y amará al Señor por sobre todas las cosas de esta vida. También su alma será prosperada y será honrado por Dios como hombre de pleno espíritu. Tercera de Juan, versículo 2, nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como cita aquí este versículo, el hombre de espíritu será prosperado en todas las cosas y gozará de buena salud. Reciben bendiciones de salud, por lo tanto, están libres de accidentes y de enfermedades en esta vida. También reciben respuesta a todo lo que pidan con decisión en oración. Cuando oren por los demás, se manifestarán las obras de Dios. Si llega al cuarto nivel de fe, es decir, si entra al nivel del Espíritu, recibirá abundantes bendiciones financieras. Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 14, es la promesa de las bendiciones para aquellos que alcanzan este nivel del Espíritu. Del versículo 2 al 6 de este capítulo 28 de Deuteronomio, dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora bien, si desea obedecer, ya debe haber desechado lo que Dios dice que desechemos y debe haber hecho lo que Dios dice que hagamos. Repito, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, continúa el versículo, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Por eso, toda su familia también será bendecida. Prosigue la cita. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Más adelante, en este capítulo, se nos dice que seremos cabeza y no cola. Igualmente, el versículo 12 cita: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Por lo tanto, si una nación teme a Dios, toda esa nación será bendecida. Si la empresa donde usted trabaja, desde el dueño hasta los trabajadores, teme a Dios y vive por su palabra, toda la empresa será bendecida. Si una familia ama y teme a Dios, desde los padres hasta los hijos, toda esa familia será bendecida. Lo mismo sucede con la iglesia. Si todos los miembros obedecen la palabra de Dios, excepto por algunos nuevos creyentes, toda la iglesia será bendecida desde los líderes hasta los hermanos. Si todos los miembros obedecieran de esta manera, empezando por el pastor principal, todos recibirían bendiciones de acuerdo a lo que hagan. Si yo, como pastor principal, vivo conforme a la voluntad de Dios, pero usted no desea hacerlo, seré yo quien reciba las bendiciones. Pero esas bendiciones no vendrán sobre usted en forma personal.
Dios ha dicho, no pedirás prestado a nadie. Antes que aceptara al Señor y fuera sanado, pasé por un problema financiero muy serio. No podía trabajar por mucho tiempo debido a mis dolencias y enfermedades. Por eso no podía ganar dinero. Como tenía que pagar mi tratamiento médico, mis deudas se iban acumulando cada vez más. Sin embargo, después que acepté al Señor y recuperé mi salud, mi esposa y yo trabajamos mucho. Pero mi deuda era tan grande que nunca podía cancelarla y apenas podía pagar los intereses. No obstante, desde el día en que alcancé el nivel del Espíritu, empecé a recibir bendiciones financieras. Recibí tanta bendición que pude pagar mi enorme deuda en solo unos meses. Por supuesto, incluso antes de entrar al nivel del Espíritu, pedí a Dios por las cosas necesarias. Dios me las daba de acuerdo a mi fe. Nunca me quedé sin comer, pero desde que entré en el Espíritu, las bendiciones vinieron como una lluvia torrencial. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como cita este pasaje, Dios nos bendice en la medida en que sembremos. Más aún, si sembramos uno, Él nos devolverá no solo uno, sino mucho más. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando llena una vasija de grano, por ejemplo, y luego la sacude, la aprieta y la llena hasta rebalsar, fácilmente será el doble de la cantidad con que la llenó hasta el borde en un inicio. Es decir, cabrá el doble de cantidad. Si tiene alguna duda, ¿por qué no intenta hacerlo en casa? En los puestos de venta de arroz, por ejemplo, hay unas vasijas de medida cuadradas. Solo llénela hasta el borde y vacíela en otro lugar. Luego llénela nuevamente hasta el borde, pero ahora apriétela y remézala. Y podrá caber aún más. Y si lo hace hasta que se rebalse, habrá más del doble de lo que normalmente llenaría hasta el borde. Del mismo modo, aún antes de entrar al nivel del Espíritu, Dios lo bendice por lo menos con el doble de lo que sembró con fe. La gente del mundo se enfrenta a accidentes y enfermedades y no sabe cuándo sufrirán pérdidas. Pero si su fe está en el Señor y siembra, no enfrentará ninguna pérdida inesperada. Y si recibe más del doble de lo que sembró, esa bendición no será poca cosa. Por lo tanto, si no deja de sembrar después de haberlo hecho una o dos veces, sino que continúa sembrando constantemente, siempre disfrutará de las ricas y abundantes bendiciones de Dios. Si llega al cuarto nivel y al nivel del Espíritu, no solo cosechará el doble. Mateo capítulo 13, versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí no solo habla de las bendiciones espirituales, sino también de las materiales. Si entra al cuarto nivel, es decir, al nivel del Espíritu, recibirá de 30 a 60 veces más de lo que haya sembrado. Si entra al quinto nivel de fe, es decir, al nivel del Espíritu perfecto, Dios le dará 100 veces más. Sin embargo, ¿acaso quiere decir que debe alcanzar el cuarto nivel para recibir 30, 40 o 100 veces más? No siempre es así. Muchos hermanos dan testimonio de haber sembrado ante Dios y cosechado de 60 a 100 veces más de lo que sembraron. Por lo tanto, no estoy diciendo que usted recibirá 100 veces
más solo si entra al Espíritu Perfecto. Pero si entra a este nivel, mayormente recibirá 100 y también 60 veces más de lo que haya sembrado. Aquellos que han entrado al Espíritu y tienen un corazón bueno, cosecharán 30 veces más. Si entra al quinto nivel, entonces cosechará de 60 a 100 veces más. Al decir que recibiremos bendiciones del 30, 60 y 100 veces más de lo que hemos sembrado, Dios nos dice que seremos bendecidos y que nuestra alma será prosperada. Aun si pareciera que no hay manera de que usted pueda ser bendecido y no posee ninguna habilidad en particular, solo si entra al Espíritu, Dios abrirá un camino por el que lo guiará para bendecirlo. También las bendiciones para los que andan en el Espíritu vendrán también sobre los que los rodean. Es como Lot, que recibió bendiciones y salud porque andaba con Abraham. Cuando Abraham fue bendecido, todos los que estaban con él, al igual que Lot, también fueron bendecidos. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios prometió a Abraham diciendo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para que usted obtenga la autoridad sobre las bendiciones y maldiciones, debe entrar al Espíritu Perfecto. Pero aún en el cuarto nivel de fe, que es el nivel del Espíritu, la gente a su alrededor será bendecida juntamente con usted. Sin embargo, solo porque esté cerca de aquellos siervos que están en el nivel del Espíritu, ello no significa que serán bendecidos si no viven correctamente ante los ojos de Dios. Por favor, recuerde que esta es la justicia de Dios. Amigos, lo siguiente: si entra al nivel del Espíritu, será muy fácil para usted evangelizar, y de esa forma podrá evangelizar a su familia más rápidamente. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si alguien cree en el Señor Jesucristo como verdadero cristiano, esa persona y su familia serán salvos. También, el capítulo 10 de Hechos nos narra que un ángel se le apareció a Cornelio, el centurión, y le dijo que invitara a Pedro a su casa. Y Hechos capítulo 11, versículo 14 cita: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Como dije, la promesa le fue dada para que él, Cornelio, y todos los miembros de su familia fueran salvos. Por eso Cornelio reunió a toda su familia y aún a sus amigos e invitó a Pedro. En ese momento, los que se reunieron en ese lugar oyeron el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo. Debido a Cornelio, su familia y sus amigos recibieron la salvación. ¿Acaso todos los demás fueron salvos por él? No. Cornelio invitó a muchos, pero solo aquellos que vinieron a su casa recibieron la salvación. Ellos creyeron lo que dijo Cornelio. No importa que fuera un familiar o un amigo. Si esa persona fue a la casa, pero no creyó, no fue salvo. Pero como Cornelio era una persona honorable y confiable, sus familiares y amigos se reunieron para escuchar la palabra. Y es así como la salvación llegó también a ellos. Si no hubieran creído, no habrían recibido la salvación. Viendo que toda su casa y aún sus amigos se reunieron por la invitación de Cornelio, podemos ver cómo vivía diariamente. Seguramente siempre hablaba con la verdad y sus hechos y acciones también deben haber sido buenos. Si lleva una vida bondadosa como Cornelio, todos los miembros de su familia, amigos y la gente que lo rodea creerán cualquier cosa que usted les diga. Sus palabras tendrán la capacidad de obrar por sí mismas. Cuando una persona con estas características predica el Evangelio, aquellos que lo oyen no podrán ignorar sus palabras. Por lo tanto, si está orando por su familia, por favor, examínese y vea cuál es el ejemplo de servicio y de autosacrificio
que les ha dado, aun cuando no hayan entrado al Espíritu perfecto, pero conforme lo vayan haciendo y a medida que vayan mostrando gracia hacia los demás, en esa misma medida toda su familia llegará a la fe. Si entra el Espíritu perfecto, recibirá autoridad espiritual. Por lo tanto, el diablo no podrá impedir que le predique a su familia, a sus amigos o a cualquier otra persona. En un principio, Adán, quien fue creado como espíritu viviente, tenía la autoridad para gobernar y regir sobre todas las cosas. Debido a esa autoridad, ni el diablo ni Satanás podían acercarse al jardín del Edén. Pero después que Adán pecó y se corrompió, el hombre perdió esa autoridad. Sin embargo, si llega al nivel del Espíritu, podrá recuperar nuevamente esa autoridad. Por eso, cuando predique podrá rechazar las obras del diablo y así llegar a los corazones de los oyentes más rápidamente. Cuando entra al Espíritu, tiene autoridad en sus palabras y tiene la autoridad dada por Dios y también la del Espíritu Santo. ¡Qué inmensa y poderosa autoridad tendrá! Estimado público, si alcanza el Espíritu, recibirá el discernimiento del Espíritu Santo, lo obedecerá y será guiado a la prosperidad. Si aún no lo ha alcanzado, podrá recibir la dirección del Espíritu Santo, pero mientras tenga pensamientos carnales, no podrá ser guiado por el Espíritu al 100%. Por ejemplo, si usted empieza a hacer algo siendo guiado por el Espíritu Santo y luego se le presentan algunas dificultades, la seguridad que tenía al principio podría variar, llegando incluso a preguntarse, ¿realmente recibí la dirección del Espíritu Santo? ¿No habrán sido solo mis emociones? Por el contrario, los que están en el cuarto nivel de fe tienen el corazón completamente lleno de la verdad y la palabra de Dios está enraizada en sus vidas. Ya no tienen que esforzarse por practicar la palabra porque su corazón ha sido cambiado por la verdad misma y sus acciones se manifiestan también en forma natural en la verdad. Imagínese que se dirige a algún lugar caminando. Entonces, si sabe a dónde va, solo continuará caminando y no se preguntará ¿cuántos pasos tendré que dar? Lo mismo sucede cuando come. El comer es parte de su vida y es un hábito. Nadie dice, ya comí una cucharada de arroz, ahora tomaré una de sopa. ¿Acaso piensa así cada vez que come? Nadie piensa así. Del mismo modo, si entra al Espíritu, la verdad ya habrá sido cultivada en usted, de modo que no tendrá pensamientos carnales. Sus acciones serán naturales. En este nivel, usted recibirá la guía perfecta del Espíritu Santo y obedecerá solo a su voz. Igualmente, si ora con fe para obtener algo, su fe permanecerá inamovible hasta que su oración sea respondida. Si llega a este nivel, su fe no podrá ser perturbada. Recientemente vino un pastor de otra iglesia. Había perdido la vista y sufría de diversas enfermedades. Sus riñones no le funcionaban bien y tenía que hacerse diálisis. Había perdido un pulmón, padecía de presión alta y hepatitis, y como no podía ver, no podía ni siquiera ver el culto vía satélite, pero aún escuchaba. Así que oía los mensajes en cintas de audio. Entonces, un día vino a saludarme a mi casa. Escuchaba las prédicas en cintas de audio, sí, entre 8 y 20 horas diarias. Y mientras oía el mensaje sobre el espíritu, alma y cuerpo, empezó a arrepentirse completamente. Pudo darse cuenta que era pecador y lloró de arrepentimiento. Después de esto, fue sanado de todas sus enfermedades. Vino a mi casa y me contó su testimonio. Tenía que hacerse diálisis 3 veces por semana, pero ahora no tiene que hacerlo nunca más. Fue hospitalizado en agosto del año pasado y desde entonces no veía bien, pero ahora ya ve. También, uno de sus pulmones estaba completamente deteriorado y sufría de alta presión y hepatitis y fue sanado de todas esas cosas. Debe haber padecido más enfermedades, pero 6 eran las más graves. Sin embargo, como se arrepintió completamente y recibió la oración de sanidad, Dios obró en él. Es igual en todo lo demás. Dios no puede obrar en nuestras vidas cuando hay un muro de pecado, aun cuando ore por arrepentimiento. Si no lo hace de todo corazón, eso quiere decir que en realidad no se ha arrepentido. Solamente si derriba ese muro de pecado que lo separa de Dios, Él podrá sanarlo de cualquier enfermedad, por muy grave que sea.
Ustedes vieron el video de aquel niño de 5 meses de edad que sufrió una seria quemadura en su rostro, ¿cierto? ¿Vieron el video? Toda su cabeza y su rostro estaban cubiertos de costras. Ahora pueden verlo, después de una semana de haber orado por él. Pero ya han visto otros videos más recientes en los que se ven que las costras se han desprendido y su piel ha quedado limpia. Lo que es asombroso es que una parte grande de carne se desprendió de la zona de su boca y de su quijada. Aquí lo pueden ver ya sano. Esta parte estaba más de 1,5 milímetros por debajo de la piel de su rostro. Es decir, había una cavidad en su rostro. Pero, ¿cómo es posible que esa área se haya restaurado tan perfectamente con el resto de su piel sin ni siquiera quedar cicatriz alguna? ¿Y cómo pudieron las costras caer tan rápidamente? Qué asombroso, ¿cierto? También sus ojos han quedado bien. Un lado de su frente estaba como si alguien hubiese escarbado en ella, pero ahora está sano. Solo le quedan algunas pocas costras. Pregunté a los médicos y me dijeron que ni siquiera ellos, siendo médicos, pueden entender lo que ha sucedido. Médicamente es algo inexplicable, pero para el poder de Dios todo es posible. El pastor Cho veía un programa en un canal de televisión cristiana y ahí estaba una mujer que había sufrido una quemadura muy grave. Estaba contando su historia. Decía que tenía que someterse al menos a 20 operaciones de cirugía para poder sanar de la quemadura en su rostro. Ya había tenido 12 operaciones y habían pasado 5 años. Así que, para pasar las 21 cirugías restantes, le iba a tomar por lo menos 7 u 8 años más. Aún así, su rostro no quedaría del todo bien. Pero, ¿por qué apareció en la visión esta mujer? No fue para dar testimonio de que fue sanada por una oración. Más bien ella decía que a pesar de esa situación estaba muy agradecida a Dios. Qué dolorosa escena fue esta. Estaba preocupado de que esto pudiera ser, que creyentes y no creyentes perdieran el ánimo. Los pastores siempre enseñamos desde el púlpito que Dios es todopoderoso y que todo es posible si tan solo creen. ¿Por qué las cosas no se realizan conforme a lo que uno cree, ni aún después de la oración? Si esta mujer estaba en verdad tan agradecida como dice, ¿por qué el poder de Dios no la sanó? Dicen que Dios es todopoderoso, pero al ver esto pueden dudar. Además, muchos debieron haber orado por ella, pero aún así tenía que pasar por otras 21 operaciones de cirugía. Le tomó 5 años, 12 operaciones. Qué doloroso debe haber sido. Ver la cabeza y el rostro de aquel niño que se quemaban al haberse caído en una olla de aceite hirviendo a 180 grados. Pero Dios hizo que se le formara costras y sanara rápida y perfectamente. Dios es todopoderoso y cuando mostramos nuestra fe de esta manera, Él obrará de esta forma por nosotros. Qué rápido sanó Dios a esta criatura. Realmente fue algo extraordinario. Hoy en día, la rapidez con la que obra Dios es aún mucho mayor que la de antes. Él sana ahora muy rápidamente. En especial, y pongan atención a esto, la ropa del bebé no podía tocar sus labios. Por eso, sus padres tenían que cargarlo y cuidarlo mucho. Pero hoy ya no tienen que preocuparse por eso. También viajaban en auto. Sin embargo, Dios obró de tal manera que el niño no sintió dolor ni picazón alguna en la herida
y sus padres no tuvieron que preocuparse de esto. En tan corto tiempo, en solo 10 días, Dios lo ha sanado completamente. Es algo inimaginable. Nosotros conocemos a ese Dios todopoderoso y verdaderamente creemos en Él. Si obedecemos a este Dios todopoderoso, ¿qué cosa podría negarnos Él? ¿Y por qué no podríamos recibir sus bendiciones? Si tan solo obedece de esta manera, Dios guiará su vida, y cuando le falte sabiduría, Él se la dará. Cuando le falte entendimiento, Él le dará entendimiento. Desde que empecé a trabajar en la obra, nunca he confiado en mi propia habilidad ni sabiduría en el ministerio. Siempre he confiado completamente en Dios. He orado a Él y he obedecido la guía del Espíritu Santo, incluso en lo más mínimo. Aun cuando enfrentamos dificultades a mitad del camino, nuestra fe nunca fue conmovida. Dios tomó el control de todas las cosas y podemos testificar que ha obrado con tal exactitud en el más mínimo detalle hasta que llegamos a cumplir con el trabajo encomendado. Cuando los que andan en el Espíritu confían en Dios y lo obedecen, aun cuando cometan un error haciendo algo diferente a la voluntad de Dios, Él los protegerá incluso si alguien de mal corazón les tiende una trampa. Dios mismo tomará el control de la situación. Entonces, ¿acaso esto solo sucederá cuando llegue al nivel del Espíritu? ¿Acaso Dios no hará lo mismo por usted si no llega aún al Espíritu? A no ser que alcance ese nivel espiritual, Dios no lo hará. ¿Qué hace usted cuando su hijo va por el mal camino o por el camino equivocado? Lo detiene para que no siga en esa dirección. Y si está a punto de caer en un hoyo, lo sostendrá para que no caiga. Todo padre tiene la responsabilidad de criar y de formar a sus hijos debidamente y se esfuerza por hacerlo así. Pero si su hijo abandona la casa y está en malas compañías haciendo amistad con ellos, usted no podrá ayudarlo, no podrá hacer nada ni siendo aún su padre. Solamente si su hijo permanece en casa con usted, podrá ayudarlo. Pero si se encuentra lejos de usted, no podrá hacer nada por él. Tampoco podrá protegerlo. Esto mismo sucede con Dios. Si alcanzamos el Espíritu, seremos verdaderos hijos e hijas de Dios, porque también Dios es Espíritu. Y si andamos en la luz, como Dios es luz, también nos considerará como sus verdaderos hijos e hijas, de modo que puede intervenir en nuestras vidas libremente. Si nos dirigimos por el camino equivocado, nos guiará al camino correcto. Por lo tanto, si nuestras almas son prósperas, seremos prosperados en todas las cosas y seremos bendecidos con buena salud. Si se encuentra en el primer, segundo o tercer nivel de fe, quiere decir que aún no está completamente en el terreno de Dios. Aún desea las cosas del mundo, porque las ama y hace lo que al diablo le gusta. Aún vive en la oscuridad. Por lo tanto, de acuerdo a la justicia de Dios, Él no podrá intervenir en su vida. Nunca debería decir, ¿por qué Dios no me protege? Es solo que no se acercó a Dios para que pudiera protegerlo. Usted puede decir que cree en Dios, pero si su corazón aún permanece en las tinieblas y en el mundo, entonces todavía estará controlado por el maligno. Por eso Dios no puede intervenir en su vida en un 100%. Él podrá hacerlo en la medida en que entregue su corazón a Dios y al Señor. No estoy diciendo que Él nunca intervendrá en su vida en lo absoluto. De acuerdo a la medida en que ponga su vida en las manos de Dios, Él lo protegerá. Por lo tanto, si entramos al nivel del Espíritu, Él intervendrá en nuestras vidas según su voluntad. Si vamos por el camino equivocado, Él nos detendrá. Y si alguien prepara una trampa contra nosotros, Dios intervendrá en nuestras vidas para que no caigamos en esa trampa. Dios hará que los que andan en el Espíritu encuentren otro camino para no caer en la trampa, o de otro modo bloqueará la trampa. A veces, aun cuando una persona pareciera por un momento estar cayendo en una trampa, Dios obrará para provecho de esa persona a través de esa misma situación. Además, aun si cae en el hoyo,
como Dios hace que todo obre para bien, Él permitirá que esto suceda. Él lo sacará de allí y lo guiará para que reciba mayores bendiciones. Así es como sucede con los hombres que viven en el Espíritu. Por ejemplo, Daniel fue víctima de las artimañas de gente malvada y lo echaron en el foso de los leones. Pero después de salir de ese foso, ¿se imaginan toda la gloria que recibió? Sucedió lo mismo con sus 3 amigos. Dios permitió que gente malvada se confabulara contra ellos para perjudicarlos. Pero luego de eso, Dios los salvó y los bendijo más abundantemente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no intervino en un principio? Fue para darles mayores bendiciones. ¿Por qué Dios tuvo que dejarlos? ¿Acaso no podía bendecirlos sin necesidad de que pasaran por esas pruebas? La respuesta es no. Es porque Satanás ya no puede protestar cuando Dios salva y bendice a sus hijos después de haber permitido que sean probados en las estratagemas de Satanás. Satanás no podrá decir: Dios, ese hombre solo te adora porque siempre lo bendices. Como el mismo Satanás planeó el complot para que los hijos de Dios cayeran en sus trampas, y como esos hijos de Dios pasaron la prueba demostrando que su fe es verdadera, entonces Satanás no tendrá motivo alguno para protestar cuando Dios decida bendecirlos más abundantemente. Al igual que después de la resurrección de Jesús, todo el que crea en Él recibirá salvación. Si entiende este principio espiritual, será grandemente fortalecido. Deuteronomio capítulo 28, versículo 7 nos dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Como dice aquí, ellos siempre obtendrán la victoria y darán toda la gloria a Dios. Por eso, aun cuando el diablo intente tramar cualquier intriga contra los hijos de Dios, él vendrá por un camino y saldrá huyendo por 7 caminos. Tal como la Biblia lo dice, los que andan en el Espíritu tienen autoridad espiritual y Dios está con ellos. Así que el maligno ni siquiera podrá tocarlos. También, en el versículo 13 dice: el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Por lo tanto, donde quiera que vayan, siempre estarán en una posición de honor. Daniel capítulo 1, versículo 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel y sus 3 amigos cumplían a cabalidad la palabra de Dios, incluso a pesar de ser esclavos en otra nación. Por lo tanto, Dios les dotó de gran sabiduría y entendimiento para ser reconocidos por el rey y los exaltó llevándolos a ocupar altos cargos en ese país. Además, aun cuando fueron llevados al horno de fuego o al foso de los leones por haber sido acusados falsamente por gente perversa, Dios los guardó de modo que ni siquiera uno solo de sus cabellos fuera dañado. Amigos, no puedo explicar cada una de todas las bendiciones que recibirán aquellos que andan en el Espíritu, pero la mayor bendición de todas las bendiciones que reciban en esta tierra es la gloria que disfrutarán en el eterno reino de los cielos. Aquellos que están en el tercer nivel de fe entrarán al segundo reino de los cielos, y los que están en el cuarto nivel de fe entrarán al tercer reino de los cielos. La dimensión de cada nivel es completamente diferente en honor y en felicidad. Sobre todo, aquellos que llegan en su fe solo hasta el tercer nivel nunca podrán ver el rostro del Señor a pesar de estar en el reino de los cielos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asimismo, lo que está escrito en la Biblia siempre se cumple. Para tener paz con los demás y llegar a la santidad, debe entrar al cuarto nivel de fe. A no ser que usted deseche todo pecado de su corazón y entre al Espíritu, no podrá ver el rostro de nuestro amado Señor. A pesar de ser salvo y entrar al reino de los cielos, no podrá ver su rostro debido a la gran luz de gloria que irradia de él. Como la luz del cuerpo tiene diferente resplandor en cada morada celestial,
Cada vez que son invitados a la ciudad de la Nueva Jerusalén, tendrán que vestirse apropiadamente para no ser afectados por ese diferente resplandor de luz. Pero aún cuando pueden cambiar sus ropas, se lamentarán tanto de no poder ver el rostro del Señor directamente, como en los tiempos antiguos en Corea, cuando una persona se presentaba ante el emperador o rey, no podía levantar su cabeza por reverencia. Pero aquellos que han entrado al tercer reino de los cielos podrán ver el rostro del Señor, porque llegaron a santificar sus corazones, aun cuando no hayan sido completamente fieles en toda la casa de Dios. Si tan solo pudiera imaginárselo, se daría cuenta de la diferencia que hay entre los que se han santificado y los que aún no lo han hecho. En la próxima prédica voy a seguir hablándoles más detalladamente sobre las bendiciones celestiales que han sido preparadas para aquellos que han entrado al nivel del Espíritu. Estimado público, permítanme concluir el mensaje. Cuando las cosas no resultan como uno desea, comúnmente las personas del mundo se culpan el uno al otro, o culpan a las circunstancias y se desaniman. Pero en realidad, todas las cosas están en uno mismo. Si entra el Espíritu, la gente que lo rodea cambiará para bien. Dios obrará para que su situación y condición cambien. Pero entrar al Espíritu no es solamente hacer la obra del Señor, manifestando su gran poder a otros para que lo glorifiquen. La evidencia que una persona ha entrado al Espíritu es que se vuelve humilde en forma natural y sirve a los demás cada instante de su vida y hace que sus palabras y acciones sean buenas, gentiles y hermosas. Aquellos que hablaban palabras hirientes, bruscas, insensibles e inútiles, provenientes de la mentira, hablarán solo palabras de humildad que salen de la verdad. Y esto será de testimonio para que otros también cambien. Igualmente, aquellos que buscaban su propio beneficio y decían estar siempre en lo correcto, comenzarán a aceptar la opinión de otros y buscarán el bien de los demás ante todo. Y serán amados y otros darán testimonio de ellos. Muchos dirán, mi esposa, mi esposo, mis padres o mis hijos han cambiado tanto desde que aceptaron al Señor, y oirán con atención cuando usted les predique el Evangelio. Muchas mujeres de nuestra iglesia tienen como meta evangelizar a sus padres y suegros. Una de ellas tiene a sus suegros en la ciudad de Chungju. Ella fue a predicarles el Evangelio, pero ellos no quisieron aceptarlo. Sin embargo, ella le regaló un libro a su suegro. Tal vez fue el libro de mi testimonio o el mensaje de la cruz. En ningún momento dijo el suegro que leería el libro cuando lo recibió. Tan solo lo puso a un lado. Pero después que ella regresó a Seúl, su suegro empezó a leer el libro y dijo, este hombre viene de Dios, él no es una persona común, esta palabra viene de arriba. Después de eso, no sé cuánto tiempo más pasó, pero una noche, mientras dormía, sintió un dolor insoportable. No podía resistirlo. Estoy muy agradecido a aquella hermana que sintonizó el televisor en el canal GCN, sin importar si sus suegros lo verían o no. Ahora bien, volviendo al relato, el dolor era insoportable, pero el hombre no quería molestar y despertar a su familia. ¡Qué buen corazón tenía! Ahora, toda la familia de sus suegros son miembros de la iglesia Manmin en Chungju y están congregándose con mucho entusiasmo. Oí que fue así como esa familia fue evangelizada. Público televidente, una forma de evangelizar a sus padres es encendiendo el televisor en el canal GCN, Red Global de Comunicaciones Cristianas. Esta hermana evangelizó a sus suegros de esta manera. Ella misma se hizo instrumento para que su familia alcanzara la salvación y para que pudieran recibir sanidad a través de este canal. Si usted obra de esta manera, no solamente cambiará la vida de otras personas, sino también su vida misma cambiará delante de Dios. De modo que lo imposible ahora se hará posible y recibirá respuesta y bendición en cada área de su vida. Los animo a que desechen toda naturaleza pecaminosa de sus corazones lo más rápido posible y así lleguen a la santidad. Oro en el nombre del Señor para que se conviertan en sal y luz de este mundo y puedan dar gloria a Dios en todas las cosas, experimentando sus bendiciones de esta manera.
Después de su oración por los enfermos, el escenario se llenó de personas que experimentaron el poder sanador del Espíritu Santo. Personas poseídas por demonios fueron liberadas. Los mudos hablaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron, y los paralíticos tiraron sus muletas o sillas de ruedas y empezaron a caminar. El público aplaudió y dio gritos de júbilo, dando la gloria a Dios. These surgeries in his knee. Completely. What happened to him? ¿Y qué pasó esta noche? ¡Gloria a Dios! ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna. My legs. Your leg. Yes, ALS. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that he's not seeing the pain. Medicine still. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Took it away. Hallelujah. Gloria a Dios. Él normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Un poquito de dificultades para escuchar. Esto lo tenía aquí puesto. Ya. Now, can you hear without this kind of? You can. Ahora. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Agarrarlo por fe que no lo necesitas. Necesito más. Camina, mírenlo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Tenían 6 años, con mucho dolor aquí no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for 4 Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Porque ha sido sanada. I had lost vision completely and he... How many fingers can you see now? ¿Cuántos dedos puedes contar? 3. Praise me. Gloria a Dios. Aleluya. Aurea Martínez. Aurea. So, 65. what's your problem? My knees, I don't walk. Ella, tírenlo. Praise the Lord. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre,
Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la GCN Global Christian Network. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia, los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que está paralizada sea soltada y liberada, y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan echar fuera sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas le vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos sin nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia.
Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.